Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Moregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, presente. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Villega Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum, diputado presidente, con 35 asistencia y 0 inasistencias. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 16:53 del día 15 de mayo de 2011, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del segundo año del ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura del proyecto del orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al 15 de mayo del año 2011. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 14 de mayo del 2011. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Elección de la comisión permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 7. Iniciativa de leyes o decreto propuesta de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Fernando Valenzuela Perna de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se propone reformar la Constitución Política del Estado de Tabasco, así como la modificación de diversas leyes, y se crea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la Reinserción Social en el Estado. 7.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada
Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se crea la Ley de Presupuesto de Gasto Público, Contabilidad y Cuenta Pública de los municipios del Estado de Tabasco. 7.3. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se crea la Ley de Responsabilidad Civil por Riesgo de Inmuebles para el Estado de Tabasco. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Cristian Salvador Aquino Mena, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, porque el H Congreso del Estado de Tabasco solicita a la titular del Instituto de la Juventud y Deporte de Tabasco, Melchi Franco Ruiz, comparezca ante la Junta de Coordinación Política a fin de que informe sobre los planes, programas y proyectos que se desarrollan en dicha institución. 8. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 8.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal enajenar el título gratuito a favor de su legítimo posesionario los predios denominados El Tesoro, El Cairo y El Tintal, todo localizado en la ranchería La Mixteca, segunda sección del municipio de Centla, Tabasco. 8.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto referente a la solicitud y adhesión o apoyo a la propuesta de reforma a los párrafos primero y segundo del artículo 4 B de la Ley de Coordinación Fiscal planteada por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche a la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión. 8.3. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto derivado de la solicitud del titular del Poder Ejecutivo Estatal para la contratación de un crédito conforme a las reglas de operación del Fondo de Reconstrucción y entidades federativas. 9. Lectura del informe de actividades que rinde el ciudadano diputado Julio Alonso Manzano Rosa, presidente de la mesa directiva referente a los asuntos tratados del periodo comprendido del 1 al 15 de mayo del 2011. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. ¿Cuál es? En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día, diputado presidente, ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 14 de mayo del 2011, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura y demás trámites en virtud de que la misma se está elaborando para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta por unanimidad. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación.
Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura de los mismos. No existe correspondencia recibida, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado. Como siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, fracción 38ª y 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procederemos a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional de esta honorable 60ª legislatura, la cual estará integrada por un presidente, un secretario, 2 vocales y 2 asistentes, por lo que solicito al ciudadano oficial mayor se sirva a entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados las cédulas de votación correspondientes. Solicito Solicito a la diputada secretaria vaya llamando a los señores diputados y diputadas por orden de lista para que emitan su voto, el cual deberá ser depositado en la urna que se encuentra al frente de este presidio. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Moregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. Hernández González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime.
Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Solicito al oficial mayor conduzca la urna ante la diputada secretaria para que con un auxilio del mismo haga el cómputo de la votación y lo entregue a esta presidencia.
Anótame tú mientras. Pero ya se lo cediste. 29. 29. ¿Y cuántos hay? Nada más el voto, nada más por... No importa, son 29 votos, nada más por cantidad. ¿Parejo 29 cada uno? Sí, todo. No le digo a... Cumplida su encomienda, diputado presidente. El cómputo de la votación da como resultado que han sido electos para integrar la comisión permanente que funcionará durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los ciudadanos diputados. Como presidente, el ciudadano diputado José Carlos Ocaña Becerra con 29 votos. Como secretario, el ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez con 29 votos. Como vocal, el ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo con 29 votos. Como vocales, el ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido con 29 votos. Como suplente, el ciudadano diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia con 29 votos y el ciudadano diputado Julio Manzano Rosas con 29 votos. En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 19, párrafo quinto, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 21 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, al haberse nombrado los integrantes de la comisión permanente que funcionará durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, envíese a través de la Oficialía Mayor los comunicados respectivos a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a las secretarías del Poder Ejecutivo y a los presidentes de los ayuntamientos del Estado de Tabasco. Así también hágase del conocimiento de las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión, del titular del Poder Ejecutivo Federal, del titular de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las legislaturas de todo el país. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. Por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Muchas gracias, diputado presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Tabasco, se modifican diversas leyes y se crea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la Reinserción Social en el Estado. Villahermosa, Tabasco, 15 de mayo 2011. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente, con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Tabasco, se modifican diversas leyes y se crea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la Reinserción Social en el Estado de Tabasco, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Los índices de delincuencia y la violencia en nuestro país han ido en aumento
Cada día conocemos, a través de los medios, de más víctimas y de algunos esfuerzos para castigar a los responsables. Pero la satisfacción social no se percibe. El sistema de resocialización parece no estar funcionando. Las autoridades han intentado dar solución a este problema a través de diversas estrategias. La más importante de los últimos años ha sido la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en la que se realizaron diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de seguridad pública y de justicia penal, y en la que se establecieron distintos plazos para su cumplimiento. Las reformas que hoy vengo a tratar son las del segundo párrafo del artículo 18 y la del párrafo tercero del numeral 21, que respectivamente, uno, sustituyeron la denominación del sistema de readaptación por el de reinserción, estableciendo nuevas bases para el sistema penitenciario, no para el sistema penal, como se refería en la antigua redacción. Y dos, ordenaron que la imposición de las penas, su modificación y duración fueran propias y exclusivas de la autoridad judicial, ya no del Poder Ejecutivo. En el artículo 5 transitorio del decreto de dichas reformas, el constituyente permanente estableció que éstas entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 3 años, contados a partir del día siguiente de su publicación, es decir, a más tardar del 19 de junio de este año 2011. Cabe señalar que a partir de la mencionada reforma constitucional, poco más de una tercera parte de las entidades federativas han adoptado ya el sistema procesal penal acusatorio y ha adaptado sus respectivas legislaciones, incluyendo el mandato en cuestión. Debido al impacto social, institucional y presupuestal, el Estado de Tabasco aún se encuentra en proceso de transición hacia el nuevo sistema, al cual ha ido dando cumplimiento de conformidad con los plazos establecidos en el propio decreto. Es por ello que vengo ante ustedes a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que no solo crea la nueva Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la Reinserción Social en el Estado de Tabasco, sino que también reforma y adiciona la Constitución Política Local y 9 ordenamientos jurídicos para armonizarlos con el nuevo sistema. Se modifica en consecuencia el título 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para incorporar la figura de los jueces de ejecución al Poder Judicial del Estado y así dar cumplimiento a la nueva disposición del artículo 21 de la Constitución Federal. Estos jueces, cuyas atribuciones se encontrarán reguladas en la nueva Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la Reinserción Social en el Estado de Tabasco, serán los encargados de vigilar las finalidades constitucionales y legales de la pena, su ejecución, modificación y duración, así como resolver sobre el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada. Su designación se hará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ordenamiento que, tal como ocurrió con la creación del nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, no será modificado para la introducción del juez de ejecución. Por otro lado, y con la finalidad de otorgar los mecanismos de coordinación para la operación del nuevo sistema de reinserción social, propongo la reforma de los siguientes ordenamientos estatales. Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco. Código Penal para el Estado de Tabasco. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco. Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tabasco. Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el Estado de Tabasco. Ley del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco y ley que crea el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. Entre las nuevas disposiciones destacan las atribuciones para la celebración de convenios con el sistema penitenciario para lograr la reinserción social de los sentenciados sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo,
la educación, la salud y el deporte, así como la oportuna intervención del Ministerio Público y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos durante la ejecución de penas y medidas de seguridad en los centros de reinserción social. Además de lo anterior, y como piedra angular de este nuevo sistema, planteo la creación de una nueva ley denominada Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la Reinserción Social en el Estado de Tabasco, que abrogaría la actual denominada Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Tabasco, por ya no ser congruente con lo dispuesto por los numerales 18 y 21 de la Constitución Federal, debido a lo siguiente. Primero, tiene como propósito lograr la readaptación social, no la reinserción, como ahora dice nuestra Constitución. Y segundo, delega en autoridades ajenas al juez de ejecución la modificación y duración de penas. Así pues, el nuevo ordenamiento que hoy les presento pretende, inciso A, regular la ejecución de penas y medidas de seguridad en el Estado de Tabasco. Inciso B, determinar los requisitos y procedimientos para. Inciso C, instituir las bases generales del sistema estatal penitenciario, así como organizar funcionamiento de los centros de reinserción social. Inciso D, fijar los procedimientos para la custodia y traslado de los internos, así como las tareas asistenciales para estos y los liberados. Y inciso E, establecer el sistema de reinserción social con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, conforme a las normas constitucionales y a las leyes aplicables. Dicha propuesta la acompaño con dos grupos de artículos transitorios. El primero, para la vigencia del decreto, que comprende también el primer grupo de las 9 leyes antes citadas, y el segundo, para la entrada en vigor de la nueva ley ya comentada. No omito manifestar que para la implementación de estas reformas será, sin lugar a dudas, necesario un ajuste presupuestal en este año, así como la previsión de las partidas presupuestales correspondientes para el siguiente ejercicio fiscal. Por lo antes expuesto, presento ante el Pleno de este Honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto que hago llegar en este momento, entrego al presidente de la mesa directiva. Se trata de 109 artículos con 9 títulos en 4 apartados y con una nueva ley, con 2 apartados de artículos transitorios. Por lo que hace al marco normativo, su transitorio, se propone, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el 18 de junio de 2011. Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Artículo tercero, los poderes del Estado en el ámbito de sus competencias instrumentarán las acciones conducentes a efecto de asignar los recursos humanos, materiales y presupuestales necesarios para el cumplimiento del presente decreto. Artículos transitorios de la ley que se propone de nueva creación, que se denominaría Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la Reinserción Social en el Estado de Tabasco. Artículo primero, esta ley entrará en vigor el 18 de junio de 2011. Artículo segundo, se abroga la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Tabasco. Artículo tercero, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública deberán adecuar la infraestructura con la que cuentan actualmente para la operatividad en este sistema. Artículo cuarto, los sentenciados que tengan trámites pendientes ante la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado serán remitidos al juez de ejecución para el procedimiento correspondiente. Artículo quinto, el titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Judicial, según corresponda, deberán emitir las disposiciones reglamentarias para la aplicación de esta ley, mismas que entrarán en vigor simultáneamente con esta. Artículo séptimo, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Administración y Finanzas instrumentarán las acciones conducentes a efectos de asignar los recursos humanos, materiales y presupuestales necesarios para el cumplimiento de la presente ley. Finalmente, artículo octavo,
se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley. Quiero dejar muy claro que se trata de una reforma que nos permite adecuarnos a la Constitución Federal, de enorme trascendencia y de un enorme impacto presupuestal. No es cosa menor, solo 3 estados en la República tienen implementado ya el sistema de reinserción social. Sin embargo, el 19 de junio de este año se vence el plazo. Es responsabilidad de este Congreso dar entrada, que en este caso así lo hacemos, cumpliendo los tiempos, el interés de su discusión, y sin lugar a dudas es un tema, es una reforma que nos va a ocupar por la enorme complejidad. Son 9 marcos que hay que reformar y una ley que hay que crear y un presupuesto que hay que ponderar significativamente, amén de las experiencias que ya nos dan en estos casos Nuevo León, Chihuahua y Oaxaca. Muchas gracias, diputado presidente. La iniciativa presentada por el diputado Fernando Valenzuela Perna se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que hace a las reformas propuestas a la Constitución local y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en cuanto a las reformas referentes a las leyes de seguridad pública y los códigos sustantivos y adjetivos en materia penal. Se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia. Por lo que se refiere a la reforma propuesta a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se turna a la Comisión Orgánica de Derechos Humanos. En lo que atañe a la reforma de la Ley de Cultura Física y Deporte, túrnese a la Comisión Orgánica de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte. En lo que hace a la reforma a la Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, túrnese a la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico. En cuanto a la reforma a la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres, se turna a la Comisión Orgánica de Equidad y Género, y en lo referente a la ley que crea el Instituto de Educación para Adultos, túrnese a la Comisión Orgánica de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales y Adultos en Plenitud, para que las mismas sean, según su competencia, procedan a su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad en los artículos 62 y 63, fracción segunda, inciso G, 17ª, incisos A, B y C, 16ª, incisos A, 29ª, incisos B y C, 11ª, incisos B, 30ª, inciso C y 27ª, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, túrnese copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para la opción del impacto económico. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura de una iniciativa de decreto. Con el permiso de la mesa directiva, yo quiero, diputado presidente, en razón de lo extenso de la iniciativa y dado que la misma va a ser turnada a comisiones, solamente procederé a leer la parte de los considerandos y de los transitorios. Sí. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas, de conformidad con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 71 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, así como el artículo 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en mi carácter de diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, tengo a bien presentar ante el Pleno de esta soberanía iniciativa por la que se crea la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Registro Contable de los municipios del Estado de Tabasco, bajo la siguiente exposición de motivos.
Desde 1917 a la fecha, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido alrededor de 13 reformas, todas ellas encaminadas a fortalecer el principio del municipio libre, reconocido por primera vez en un texto constitucional en diciembre de 1914. En la reforma al artículo 109 de la Constitución de 1917, don Venustiano Carranza concibió lo que hoy conocemos como autonomía municipal. El primer jefe del ejército constitucionalista en los considerandos de la reforma sostuvo que el municipio independientemente es la base de la libertad política de los pueblos, así como la primera condición de su bienestar y prosperidad, puesto que las autoridades municipales están más capacitadas por estrecha proximidad al pueblo para conocer sus necesidades y por consiguiente para atenderlas y remediarlas con eficacia. Que introduciendo en la Constitución la existencia del municipio libre como base de la organización política de los estados, queda así suprimida definitivamente la odiosa institución de las jefaturas políticas. Esta visión de la libertad municipal fue llevada y acogida en la Constitución ya aprobada de 1917 y así se observa en el diario de debates del 1 de diciembre de 1916, sesión en la que el general Carranza expuso el municipio, independientemente que es sin duda una de las grandes conquistas de la revolución, como es la base del gobierno libre, conquista que no solo dará libertad política a la vida municipal, sino también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades, sustrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario ha demostrado los gobernadores y una buena ley electoral que tengan a estos completamente alejados del voto público y que castigue con toda severidad toda tentativa para violarlos. Establecerá el poder electoral sobre bases racionales que le permitan cumplir su cometido de una manera bastante aceptable. El municipio libre se ha ido fortaleciendo aún más en las últimas 3 décadas y es así que en el año de 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas y adiciones al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en la fracción cuarta, primer párrafo, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor. Además de señalarse en el penúltimo párrafo de la fracción cuarta del mismo artículo constitucional que las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Otra importantísima reforma y adición al artículo 115 constitucional fue la llevada a cabo en diciembre de 1999, reforma en la que se reconoce que el municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular. Hasta el año 2000, la elaboración del presupuesto de egresos de los municipios del estado de Tabasco se regía por la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ley publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, número 4724, de fecha 19 de noviembre de 1987. Sin embargo, al expedirse la nueva ley en esta materia, publicada en el suplemento 6085, de fecha 30 de diciembre del 2000 del periódico oficial del Estado, no se incluyeron a los ayuntamientos como sujetos de dicha ley. Por lo tanto, hasta el día de hoy no existe disposición alguna que norme la forma y términos para la elaboración e integración de los presupuestos municipales. Que en el estado de Tabasco no existe reglamentación específica para que los ayuntamientos aprueben su presupuesto de egresos, ejerzan su presupuesto y contabilicen el ejercicio del gasto público, dado que a raíz de la expedición de la nueva Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en diciembre del año 2000, se abrogó la ley en la materia que había sido publicada en 1978, así como las disposiciones que se opusieran a la nueva ley. Es importante y trascendente que exista una ley
que determine la forma, términos y condiciones de cómo deben elaborarse y aprobarse los presupuestos de egresos de los municipios del Estado de Tabasco, con la finalidad de optimizar los recursos públicos, así como contar con instrumentos que permitan conocer los programas presupuestarios que habrán de llevarse a cabo en el ejercicio fiscal de que se trate, que transparente cuánto, cuándo y cómo se gasta y cuáles son los objetivos alcanzados. Si bien es cierto que como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la hacienda pública, se estableció que los presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los propios ayuntamientos, no menos cierto es que esa libre administración no es ilimitada o absoluta, ya que su ejercicio debe estar regido por la Constitución y la ley, que en virtud de lo anterior es necesario expedir la Ley de Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad y Cuenta Pública de los municipios del Estado de Tabasco, la cual tiene por objeto regular la elaboración del presupuesto de egresos, el ejercicio, aplicación, control y evaluación del gasto público, la contabilidad de los ingresos, egresos, patrimonio y deuda pública de los municipios del Estado, sus dependencias, órganos desconcentrados y organismos paramunicipales. Dicha ley consta de 70 artículos distribuidos en 7 capítulos que quedan de la manera siguiente. El capítulo primero, disposiciones generales; capítulo segundo, de las autoridades competentes; capítulo tercero, del presupuesto de egresos; capítulo cuarto, del ejercicio del gasto; capítulo quinto, de la contabilidad y la cuenta pública; capítulo sexto, del ejercicio del control, de la vigilancia y evaluación del gasto público; y capítulo séptimo, de las responsabilidades, así como 3 artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de haber sido publicado en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento. Tercero, los ayuntamientos deberán emitir dentro de los 60 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto las disposiciones reglamentarias de carácter general o internas que deberán observarse conforme a los lineamientos señalados en la presente ley para el cumplimiento de los objetivos de la misma. Atentamente, la que suscribe la iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por la diputada Marcela de Jesús González García se turna a las comisiones orgánicas de Hacienda y Presupuesto y a de Fortalecimiento Municipal para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad en los artículos 62 y 63, fracción quinta, inciso F y 24ª, inciso D del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye el oficial mayor, realice los trámites conducentes. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se le concede la anuencia a la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para abandonar el recinto legislativo. Se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, saludo con el afecto de siempre al público que hoy nos acompaña, a los representantes de los medios escritos y electrónicos y al querido y respetable pueblo de Tabasco. Antes de dar lectura a la iniciativa de decreto, deseo felicitar a mi compañero diputado José Carlos Ocaña Becerra con motivo de su cumpleaños, y a mis también compañeros diputados Manuel Antonio Ulín Barjau, Alberto de la Cruz Pozo y Fernando Valenzuela Pernas,
así como a todos los maestros de Tabasco y de nuestro país con motivo de su día social. Por economía procesal, me permito darle lectura a la introducción, exposición de motivos y a los correspondientes transitorios, toda vez que la misma será turnada a la comisión correspondiente, donde se le dará lectura íntegramente. Ciudadano diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva, honorable Congreso del Estado, el suscrito y servidor, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, con la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda, y 36, fracciones primera y 16ª, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los artículos 72, fracción segunda, y 73, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Me permito presentar a la consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Responsabilidad Civil por riesgo de inmuebles para el Estado de Tabasco, bajo la siguiente exposición de motivos. La cultura de los seguros, compañeras diputadas y compañeros diputados, llámese de vida contra incendios, robo, daños, terremotos, inundaciones, ciclones y huracanes, entre otros, es muy escasa en nuestro estado y país, a diferencia de otras latitudes en el mundo. En los últimos años, en el caso concreto de nuestro estado, nos hemos visto afectados por imprevistos, particularmente por inundaciones, lo que lesionó la economía y el patrimonio de miles de tabasqueños en sus viviendas, bienes muebles, etc. Esta situación se pudo haber amortiguado por medio de un aseguramiento apropiado con riesgos garantizados. El Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, arroja que el estado de Tabasco cuenta con 2.238.603 habitantes y cerca de 600.000 viviendas. Según datos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AC, en el año 2010, solo el 3% de las viviendas en el estado de Tabasco fueron aseguradas. INEGI a nivel nacional reporta 35.617.724 viviendas. La mayor parte se encuentra habitada, es decir, 28.607.568 viviendas, lo que corresponde al 80.4% de su totalidad. 4.997.806 viviendas, propiedad de particulares, se encuentran deshabitadas, es decir, el 14%, y el resto, 2.012.350, que representan el 5.6%, se utilizan de manera temporal. 5% de 28.617.843 viviendas habitadas en la República Mexicana se encuentran aseguradas hasta el año 2010, según reportan las aseguradoras AXA y Santander. Cabe mencionar que de 16.300.000 hogares en España, el 66% cuenta con seguro habitacional, según datos de la aseguradora Mapfre al año 2010, razón por la cual muchos países europeos disfrutan de un mejor nivel de vida al garantizar sus bienes. Esta problemática, compañeras diputadas, compañeros diputados, tiene solución, en virtud de que conforme al artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, párrafos del 1 al 4, corresponde al Estado
la Rectoría del Desarrollo de la entidad para garantizar que éste sea integral, se fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico, se fomente el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica estatal y llevará a cabo la regulación y fomentos de la actividad que demanda el interés general en el marco de las libertades otorgadas por la ley. Al desarrollo económico estatal concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la entidad. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas definidas por esta Constitución y las leyes que de ella emanen para un mejor cumplimiento de sus fines. La ley precisará las formas de participación social de estas áreas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre la conducción y operación. Asimismo, podrá participar por sí o a través de los sectores social o privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Por lo tanto, compañeras diputadas y compañeros diputados, consideramos que será atribución del titular del Poder Ejecutivo del Estado llevar a cabo todas las gestiones necesarias ante empresas aseguradoras con la finalidad de que oferten seguros masificados de todo tipo para que de esta manera la economía personal no se vea lesionada por las eventualidades que se puedan presentar a la ciudadanía en relación a sus bienes inmuebles que posean o habiten. En virtud de lo anterior, las acciones que se encaminen hacia el sector casa-habitación y todo tipo de inmuebles deben privilegiarse para que puedan ser asegurados por sus propietarios e inquilinos, aplicando el sistema de seguros para las viviendas, lo que podrá conseguir mayores oportunidades y condiciones de vida que permitirán al Estado incrementar la calidad de vida y desarrollo social de las familias. La creación de esta normativa surge de la necesidad de contar con un ordenamiento que establezca un régimen especial de tutela de este derecho humano a través de una acción pública colectiva de responsabilidad civil en que la inclusión de reglas novedosas constituya un régimen definido de responsabilidad civil por daños a personas o bienes ocasionados por fenómenos naturales, incendios, imprudencias, etc., en relación a los bienes inmuebles, diferente y complementario del regulado por el Código Civil para el Estado de Tabasco. El nuevo régimen que se propone atenderá más a evitar los daños que a una reparación, que en algunos de los casos podría ser tardía. La prevención del daño busca cesar o evitar que la economía de las personas se vea afectada por los riesgos que implica la posesión de un bien inmueble. Lo anterior, compañeros diputados, obedece a que la responsabilidad jurídica civil es una institución formalmente abordada en el ordenamiento civil estatal. No obstante, lo cierto es que necesita una adecuación cuando viene llamada a configurarse para lograr la cultura de la prevención, sobre todo porque la regulación específica en esta materia no es suficiente y las normas aplicables del Código Civil del Estado de Tabasco no se adaptan a los requerimientos reales de este tipo de riesgos, los que son ya un problema para toda la humanidad. Por lo antes expuesto, nuestra propuesta de iniciativa de proyecto de decreto que crea la Ley de Responsabilidad Civil por Riesgo de Inmuebles para el Estado de Tabasco, que consta
de 11 artículos y 4 transitorios, tiene por objeto regular el régimen de responsabilidad civil por daños y perjuicios en bienes inmuebles con motivo de los riesgos derivados de actos u omisiones en la realización de cualquier actividad o de fenómenos naturales, así como proteger los bienes, la economía, la salud y la vida de las personas. Corresponde a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco vigilar el cumplimiento de la presente ley y supervisar que las aseguradoras, en su caso, cubran los importes de las sumas aseguradas garantizadas a los asegurados. Asimismo, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco la localización de los bienes inmuebles que representen un peligro para la población. Será obligación de todo propietario de cualquier tipo de bienes inmuebles proceder a su aseguramiento, cualquiera que sea su uso o ubicación, se encuentren ocupados o desocupados, la cobertura será amplia. En lo que se refiere a terrenos, estén bardeados o no, será obligación del propietario contratar el seguro que corresponda de acuerdo al reglamento de la presente ley. La suma que habrá de asegurarse por cada riesgo garantizado será estipulada en el reglamento de la presente ley. En los casos de los bienes inmuebles destinados al arrendamiento, el arrendador tendrá la obligación de mantenerlos asegurados, estén o no arrendados. Los bienes inmuebles destinados para el servicio de hotelería o casas de huéspedes, es obligación del propietario del inmueble el aseguramiento. Nuestro proyecto, compañeras diputados y compañeros diputados, prevé que cuando existan bienes inmuebles que representen un peligro para la población, se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación, entre otras aportaciones que esta fracción parlamentaria del Partido del Trabajo le abona a favor del desarrollo del pueblo de Tabasco, con una iniciativa que desde nuestra perspectiva responde a los nuevos tiempos y a los retos que nos plantea el presente y el futuro. Por lo que, con el debido respeto, me permito presentar a la honorable representación popular la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Responsabilidad Civil por riesgo de inmuebles para el Estado de Tabasco. Transitorios. Artículo primero. El presente proyecto de iniciativa de decreto que crea la Ley de Responsabilidad Civil por riesgo de inmuebles para el Estado de Tabasco entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero. Quedará a cargo del ciudadano gobernador del Estado dictar las disposiciones reglamentarias al presente decreto que resulten necesarias dentro de un término de 180 días a la entrada en vigor de la presente ley. Artículo cuarto. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para que proceda a su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción 12ª, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Cristian Salvador Aquino Mena, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, medio de comunicación y público que hoy nos acompaña.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivo. Juegos infantiles destrozados, arbobantes oxidados, sin lámparas, luminarias fundidas y a punto de desplomarse, mallas perimetrales destrozadas, canchas deportivas enmontadas, acumulación de basura principalmente en el dren y baños insalubres. Son las condiciones deplorables en las que el Injudet tiene sumida a la unidad deportiva y otras áreas en donde la gente acude para hacer ejercicio o pasar un rato agradable con la familia. Sin embargo, la dirección del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, a cargo de la maestra Melchi Franco Ruiz, maneja un presupuesto de más de 70 millones de pesos, de la cual hace poco o nada para arreglar estos problemas, en donde sin duda alguna el más perjudicado es el niño, joven o adulto que practica algún deporte en los lugares con infraestructura vieja y obsoleta, en la cual expone hasta su vida. Es importante señalar que la profesora Melchi Franco ha dejado mucho que desear en ese cargo que le fue conferido, pues las instalaciones de estos únicos lugares en donde la gente practica sus deportes son las mismas sin reflejar ninguna transformación de cambio. La imagen sigue en las mismas condiciones, así como el apoyo condicional limitado de bajo presupuesto hacia los niños y jóvenes que participan en torneos en algunas ciudades foráneas, pues estos participantes se ven en la necesidad de costear sus pasajes, hospedajes, entre otros gastos, con la condición y orgullo de dejar el nombre de Tabasco en alto. Mientras que para la profesora Melchi Franco Ruiz es todo lo contrario, pues no mueve ni un dedo al respecto para dar solución a este problema que se vive hoy en día con nuestros deportistas tabasqueños. Y debido a la importancia que tiene la juventud en el deporte en nuestro estado, se le plantea a que ahora sí comparezca ante la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso a la titular del Injudet, Melchi Franco Ruiz, e informe en qué ha ejercido el presupuesto asignado a dicha institución durante su nombramiento. Por otro lado, es señalar que en esta ocasión se espera que la funcionaria sí acuda al llamado, porque otras veces, y aun cuando fue aprobada por la comisión que presido, se negó a asistir y bajo el pretexto de que su agenda no se lo permitía y con la mano en la cintura y valiéndole le dio carpetazo a dicha invitación. Pues no se vale que no den la cara y mucho menos que no haga nada en beneficio o mejoramiento de nuestras infraestructuras en donde nuestros ciudadanos acuden a hacer deportes. Así también no se vale que lucren con un dinero destinado al entretenimiento de la sociedad tabasqueña y sobre todo que afecta directamente a nuestros jóvenes tabasqueños. De igual manera, en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, señalan que las comisiones para el desempeño de sus funciones contarán con el apoyo técnico de los órganos administrativos del Congreso del Estado, podrán solicitar a los titulares de la Secretaría de Gobierno del Estado, presidentes municipales, consejos municipales, directores y administradores de los órganos descentralizados y órganos desconcentrados estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, las informaciones y documentos que estimen necesarios, así como su comparecencia personal para que informe cuando se discuta una ley o se estudie algún asunto relativo a su competencia. Y bajo esas premisas, resulta claro que en el Congreso del Estado específicamente está facultado para citar ante el Pleno o ante una comisión al titular de una de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal en los siguientes casos. El primero, cuando se discuta una ley, y el segundo, cuando se estudie un asunto relacionado con la Secretaría. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Único,
Propuesta de punto de acuerdo por el que el Honorable Congreso del Estado de Tabasco solicita a la titular del Instituto de la Juventud y el Deporte, Melchi Franco Ruiz, comparezca ante la Junta de Coordinación Política a fin de que informe sobre los planes, programas y proyectos que se desarrolla en dicha institución. Democracia ya, patria para todos. Diputado Cristian Salvador Aquino Mena, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputado presidente, y por ser un asunto urgente y de obvia resolución y con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a esta soberanía se obvie el trámite de enviarlo a la comisión parlamentaria respectiva y sea aprobado como urgente. Muchas gracias. Háganselo bien y saque de agua. Juan, hágale bien el documento con todo lo referenciado. ¿No se le hicieron bien eso? Tú asesores pendejos tenemos.
Solicito un receso de 5 minutos para poder continuar la sesión. Continuamos con la sesión. Por procedimiento legislativo y a solicitud del diputado Cristian Salvador Aquino Mena, que retira su punto de acuerdo como de urgente, esta mesa directiva hace que la propuesta presentada por el mismo diputado Cristian Salvador Aquino Mena se turna a la Junta de Coordinación Política para su estudio, análisis y emisión del acuerdo que en derecho proceda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 53, fracción 12ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por lo que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal enajenar a título gratuito a favor de sus legítimos posesionarios los predios denominados El Tesoro, El Cairo y El Tintal, todos localizados en la ranchería La Mixteca, segunda sección del municipio de Centla, Tabasco, por lo que en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria de Diputados se sirva dar lectura al dictamen mencionado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada por el diputado Agustín Somellera Pulido. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad.
toda vez que el dictamen ha sido dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito a la diputada secretaria lo someta en votación ordinaria a consideración del Pleno. En votación ordinaria se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, a la consideración de esta soberanía. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Sí, ya está aprobado. La aprobación. Les repito, espérame. Le solicito a la secretaria, por favor, repita de nueva cuenta. En votación ordinaria, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, a la consideración de esta soberanía. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Ella le va a informar que no ha sido aprobado. Y te va a preguntar. Diputado presidente, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, ha sido aprobado. No ha sido aprobado con 2 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones. En virtud de no haberse aprobado el dictamen por la mayoría relativa de los miembros presentes de la Cámara, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la secretaria pregunta en votación ordinaria si se regresa todo el proyecto del dictamen a la comisión correspondiente. En votación ordinaria se pregunta a esta soberanía si se regresa todo el proyecto del dictamen en mención a las comisiones antes citadas.
Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Se está consultando si está regresando a comisión. ¿Se regresa o no? Si no se regresa, se desecha. Por eso. Exacto. Si ustedes no lo aprueban, se desecha. Al no aprobarse, por eso, al no aprobarse que se regresa a comisión. Solicito a la diputada secretaria que vuelva a repetir el sentido de la votación. En votación ordinaria se pregunta a esta soberanía si se regresa todo el proyecto del dictamen en mención a las comisiones antecitadas. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.